Yemen resulta fundamental para comprender cómo opera Al-Qaeda. Es el lugar donde nació y se crió el padre de Osama Bin Laden. El país cuenta con una cultura de clanes y secretos. No me sorprendió que Bin Laden eligiera su capital, Sanaa, para su centro de logística y comunicaciones. Lo que resulta sorprendente es que lo encontré enclavado en uno de los barrios más pobres de la ciudad. El cuartel general estaba oculto en una vivienda humilde que, según afirmaba la CIA, era el hogar de uno de los socios más cercanos de Bin Laden. Las llamadas del teléfono de Bin Laden no están codificadas, por lo que los superordenadores de la NSA no deben descifrar código alguno. En su lugar, los interceptores de voces y los lingüistas de la NSA traducen, transcriben y escriben minuciosamente resúmenes de las llamadas. Los resúmenes se comparten con la CIA, pero sus analistas de la estación Alec quieren más. Creen que únicamente será posible comprender las intenciones de Bin Laden estudiando cuidadosamente cada palabra. Con el tiempo, si lees un gran número de estas conversaciones, uno empieza a darse cuenta de que puede que botella de leche no signifique botella de leche. Y si sigues lo suficiente, uno desarrolla una idea de a qué se refiere realmente. Pero no se puede hacer a menos que se disponga de la transcripción literal. Fuimos a Fort Meade para preguntar a la por entonces subdirectora de operaciones de la NSA acerca de las transcripciones y nos dijo: no os las vamos a dejar. Hasta ahí conseguimos llegar. La NSA rechazó las repetidas peticiones de entrevistas de Nova, si bien su política desde su creación ha sido siempre no proporcionar nunca datos brutos, ni siquiera a otras agencias de inteligencia. Scheuer está tan decidido a obtenerlos que convence a la CIA de que construya su propia estación en tierra, pero sin un satélite solo puede obtener una mitad de las conversaciones. Los recogimos, los tradujimos, los enviamos a la NSA y les pedimos la otra mitad para que pudiéramos comprenderlos mejor, pero nunca los recibimos. 7 de agosto de 1998. Al-Qaeda ataca 2 embajadas estadounidenses en el este de África. Tanto la NSA como la CIA vigilan la red de Al-Qaeda, pero ninguna de las dos advierte de estos 2 ataques perfectamente sincronizados. Lo cierto es que, aunque disponíamos de varios informes de inteligencia de fuentes humanas en el este de África, de que Al-Qaeda estaba tramando una operación en algún punto de la costa este africana, nunca pudimos precisarlo. Técnicamente, los ataques a embajadas tienen lugar en suelo estadounidense, por lo que se llama al FBI, que descubre la casa en Yemen. Las primeras noticias que tuve del centro de comunicaciones en Yemen fueron cuando llegué a Nairobi tras el ataque a la embajada. Aquella casa era un centro al que llamaban los agentes sobre el terreno. Ese número contactaba entonces con Bin Laden para transmitir información y recibir instrucciones. Al disponer de pocos medios para precisar la localización de Bin Laden, esto es, satélites de reconocimiento, espías sobre el terreno e inteligencia de señales, la pericia de la NSA adquiere cada vez más importancia. Si solo se tienen unos pocos individuos ocultos en alguna cueva, se ha de buscar un objetivo muy pequeño y muy pocos objetivos en contraposición a una gran división de un ejército o un gran complejo de misiles. Por ello, la inteligencia de imágenes tenía un valor relativamente menor, mientras que en un entorno en el que una red terrorista está compuesta por familiares, es muy complicado obtener información mediante inteligencia humana. Creo que una interpretación es que la NSA comprendió que estaban adquiriendo importancia en el orden de la guerra contra el terror. 12 de octubre de 2000. Al-Qaeda vuelve a actuar. Esta vez se trata de un ataque contra el USS Cole, amarrado en la costa de Yemen. Yemen's Port Authority had been penetrated. Immediately suspect Osama bin Laden. Una vez más, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos no advierte a tiempo del ataque.
Frank Blanco, por entonces director ejecutivo de la NSA, afirma que su agencia aún estaba atascada luchando contra las tácticas terroristas con tecnología de la Guerra Fría. Se trata de objetivos de gran movilidad. Utilizan gran variedad de comunicaciones como teléfonos móviles y ordenadores portátiles. La NSA tuvo que pararse a pensar cuál es la tecnología realmente necesaria, cuánto va a costar y de dónde sacamos el dinero. El dinero es un asunto capital. Tras la Guerra Fría, el Congreso había reducido el presupuesto de la NSA en 1/3, además de criticarla por violar las leyes de privacidad. Concerned about the privacy rights of American citizens. There is no legitimate excuse for that. It is intolerable to think of the United States government, of Big Brother or anybody else. Por ley, la NSA tenía prohibido espiar en suelo estadounidense sin la aprobación de un tribunal especial creado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior, o FISA. Cuando entrevisté al general Michael Hayden, director de la NSA, me sorprendió al afirmar que vigilaban a menos de media docena de personas en los Estados Unidos. Estaba muy ocupado luchando contra la imagen que Hollywood había transmitido de la NSA en películas como enemigo público. The National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. A los miembros de la comunidad de inteligencia, películas como Enemigo Público nos resultan bastante graciosas, porque nos hacen parecer omniscientes. Parece que podemos saber lo que queramos, y no es así en absoluto. Puedes recabar muchas cosas, pero no sabes lo que tienes. En realidad, el mayor desafío tecnológico era cómo tratar volúmenes de información como ese, y encontrar, conectar y entender puntos. Ese es el problema. Finales de diciembre de 1999. La NSA descubre un punto muy importante. Intercepta una inquietante llamada a la casa de Yemen que ordena a 2 soldados de a pie de Al Qaeda volar hasta Kuala Lumpur, Malasia, para lo que parece ser una cumbre terrorista. Los soldados de a pie son Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hadmi. Esta es la llamada telefónica que pone en marcha los atentados del 11S. Tras captar esta llamada crítica, la NSA pasó sus nombres al FBI y a la CIA, pero no sus apellidos. El apellido de Nawaf llevaba un año en la base de datos de la NSA debido a su asociación con el centro de operaciones de Bin Laden en Yemen, pero al parecer la NSA nunca lo buscó. La CIA sí encuentra el nombre de al-Mihdhar en su base de datos. Pide a sus agentes de seguridad que realicen una copia de su pasaporte al pasar por un punto de control en Dubái. Cuando los analistas del cuartel de la CIA lo ven, se quedan estupefactos al encontrar un visado válido para los Estados Unidos en el interior. La estación Alec, la unidad de la CIA para Bin Laden, destina a 2 agentes del FBI al caso, Doug Miller y Mark Rossini. En cuanto llegaron a Kuala Lumpur, la CIA, por supuesto, solicitó al servicio de inteligencia estacionado en Malasia que vigilara a estos sujetos y averiguara todo lo que pudiera. Tomaron fotografías mientras los seguían. Resulta que estos individuos tenían un visado para venir a los Estados Unidos. Temiendo que un terrorista de Al Qaeda viaje a Estados Unidos, los agentes están decididos a informar al FBI. Pero un oficial de la CIA se lo prohíbe. Supongo que, porque era el agente más veterano, acudí a la persona encargada de la célula yemení de los agentes yemeníes y le dije, ¿qué pasa? Tenemos que informar al FBI. Está claro que estos tíos no son buenos. Uno de ellos, al menos, tiene un visado de varias entradas para los Estados Unidos. Tenemos que decírselo al FBI. Entonces ella me dijo, no es un caso del FBI, no es su jurisdicción. Así que fui a donde Doug y le dije, Doug, ¿qué podemos hacer? Si hubiésemos cogido el teléfono y hubiésemos llamado al FBI, habríamos quebrantado la ley. Me habrían echado del edificio aquel mismo día.